A comunión con Dios he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia, su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, tengan todos. Estamos muy agradecidos con Dios por poder llegar hasta sus hogares o donde usted se encuentre, si va en el auto manejando, si está en el camino, ¿verdad? Caminando, si está en la cocina o qué sé yo, donde usted eh, acostumbre a conectarse. Nos alegramos de estar allí, de estar unidos, de estar en sintonía, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales y la provisión de Dios de personas idóneas y capaces, como nuestro productor Gabriel Durón, que se encarga y nos apoya en cada entrega, no solo de perspectiva bíblica, sino también de las reuniones de cada domingo y otras transmisiones que tengamos como Corporación Bíblica Internacional. Así que bienvenidos a esta entrega de perspectiva bíblica. Somos una comunidad de discípulos, nos denominamos Corporación Bíblica Internacional. Tenemos 3 sedes, actualmente 2 sedes ya establecidas y una en formación, una sede aquí en Tegucigalpa, que es la primera, la segunda en Fort Worth en Estados Unidos y la tercera está en Guatemala en formación y en desarrollo. Nos reunimos todos los miércoles a través de esta perspectiva bíblica, este recurso en donde nosotros buscamos estudiar la palabra de Dios. Como lo dice nuestro nombre, Corporación Bíblica, tenemos como fundamento de verdad de nuestro cuerpo la palabra inspirada por Dios, que es la revelación que nos ha dado Dios en la Biblia que tenemos disponible, gracias a Dios, con libertad en nuestros países. Así que hacemos uso de la palabra de Dios. Por eso se denomina perspectiva bíblica, para poder estudiar con un poquito más de profundidad, porque aún así todavía nos quedamos muy de manera por encimita de toda la verdad que podemos extraer de cada uno de los pasajes, pero tratamos que en esta hora de cada miércoles podamos crecer en la comprensión de un tema, de una enseñanza de las que Jesús ha preparado para nosotros. Así que bienvenidos, gracias por conectarse. Le animamos a hacer buen uso de este tiempo, disponiendo su mente, disponiendo su corazón, apagando toda distracción que pueda tener allí, ¿verdad? Si tiene el televisor con otra transmisión, pues le animo a apagarlo o incluso silenciar su teléfono para que pueda concentrarse esta hora en el mensaje que el Señor tiene para nosotros, un mensaje de vida, un mensaje transformador, porque estamos como discípulos en un proceso de transformación, de crecimiento, y cada uno de estos espacios colabora y aporta para eso. Así que le animo a apagar las distracciones, a preparar sus recursos, su cuaderno de notas, su Biblia y otros recursos resaltador que puedan servirle para tomar nota de las ideas más importantes que usted quiera repasar, que quiera asimilar, que quiera meditar, para asegurarnos que aplicamos lo que estamos aprendiendo y que no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que esa es nuestra aspiración como discípulos de Jesucristo. Así que bienvenidos a esta perspectiva nuevamente. Estamos ya a mediados del mes de diciembre. ¿Cómo va usted allí con los afanes de este mes? Es uno de los meses más ocupados, más agitados del año.
Yo creo que sin duda el tráfico se pone de una manera, que a muchos evitamos realmente ciertas zonas, ¿verdad? O ir a un centro comercial está abarrotado en días como estos, así que uno tiene que planificar muy bien sus salidas y luego la agenda, ¿verdad? Para responder a tantos compromisos laborales, de la iglesia, de los amigos, de la familia. En realidad se convierte en un reto para mantener la paz de Dios y el gozo, sobre todo el gozo de este mes. Yo les animo, y me animo a mí misma a que no perdamos ese gozo por el afán de la agenda, de los compromisos, sino que podamos mantener la mirada puesta en la razón de esta celebración, la razón de este hecho que recordamos en diciembre, ¿verdad? El verbo hecho carne, la encarnación de Dios en un bebé nacido de una virgen para darnos libertad, para establecer su reino aquí en medio nuestro y en la tierra. Así que es un motivo de gozo. Definitivamente tiene que ser un mes lleno de gozo, de alegría, de celebración para nosotros los cristianos, para los que entendemos el significado de ese hecho que celebramos en diciembre, hermanos. Así que les animo a mantenerse enfocado en eso y a disfrutar cada detalle, ¿verdad? Y no pierda su gozo y su paz durante este tiempo, en las próximas 2 semanas, escasas 2 semanas que nos quedan para concluir el mes. Así que adelante. Nosotros, como iglesia, antes de iniciar el tema de hoy, de esta serie, tenemos cada mes del año un reto, un desafío de memorización de la palabra de Dios. Y tenemos ahí en pantalla el desafío del mes de diciembre, que queremos tenerlo memorizado para atesorarlo en nuestra mente, corazón, para meditar en ello y para hacerlo. Y miren lo que dice este reto, justamente de lo que yo estaba conversando. Se seleccionan estos versículos con intencionalidad, ¿verdad? Y así lo hizo el pastor Rivas al escogerlo. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Filipenses 4:4. Repitámoslo nuevamente. Este reto, si lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Si tiene que leerlo, léalo, está en la pantalla. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Así que ese es el mandato, la palabra para este mes. Estén siempre llenos de alegría, sin importar las circunstancias, porque esa es una característica también del discípulo. El gozo que viene del Señor no depende de las circunstancias, hermanos, porque está fundamentado en Él, en quién es nuestro Dios, en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para cumplir todas esas promesas y lo que Él ha prometido para nosotros, para los que le aman. Así que gracias al Señor por su palabra y por este reto hermoso que nos insta a alegrarnos. Bien, sin más preámbulo, me gustaría introducir el tema y luego vamos a orar para arrancar con el estudio de hoy. Estamos en la serie Los discípulos o el discipulado de los últimos tiempos. Estamos ya en la lección 7 o la séptima entrega de esta serie. Generalmente nuestras series abarcan 2 meses, 8 semanas. Entonces ya estamos acercándonos al final, nos quedan nada más 2 entregas. Hemos estudiado juntos el significado del discipulado, las marcas o características del discipulado de estos últimos tiempos en el que nosotros estamos viviendo hoy día. También analizamos en detalle los 12 discípulos, ¿verdad? Tratamos de ver de cerca los 12 discípulos, este círculo de los círculos más íntimos de Jesús, ¿verdad? Él discipuló a muchos, pero tuvo diferentes grupos. Los 3 más cercanos o los últimos 3 grupos son el de los 70, el de los 12 y el de los 3 que eran más íntimos. Entonces hemos estado analizando los 12 discípulos, eso es lo que cerramos la semana pasada, y hoy vamos a estudiar la multiplicación
de los discípulos y el futuro del cuerpo de Cristo. Ese es el tema de esta séptima entrega y lo que vamos a conversar hoy día. Pero antes de entrar con el estudio, vamos a orar al Señor, vamos a encomendar este tiempo a Él, pidiendo su guía, su dirección, su presencia en cada uno de nosotros durante este tiempo. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, porque eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios eterno que nunca cambia, un Dios misericordioso que muestra su amor para sus criaturas, para su creación y para su pueblo de múltiples formas. Gracias Dios, porque estamos seguros, tenemos la certeza de ese amor incondicional mostrado principalmente al enviar a tu Hijo Jesús en forma de hombre, Señor. Te alabamos, Señor Jesús, te agradecemos por despojarte de toda gloria y venir a la tierra y tomar forma de hombre, ser como nosotros, Señor, para poder acercarnos al Padre, para poder darnos acceso al Padre, para poder entender de qué se trata tu reino y tu propósito para la humanidad. Gracias, Señor, por eso te alabamos. Pedimos, Dios, que nos permitas poder apropiarnos, disfrutar de esta cercanía, de esa relación cercana de Señor y discípulo, de maestro, discípulo, de padre e hijo, de pastor y oveja que tú nos ofreces, Señor. Perdónanos porque a veces nosotros nos alejamos, somos los que queremos andar por nuestra propia cuenta y perdemos de vista este hermoso regalo que nos has dado al venir a la tierra, al acercarnos al Padre y recordarnos que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, que en ti hay paz, hay gozo y la esperanza de un futuro glorioso contigo. Te alabamos, Señor, y te pedimos que esta noche guíes nuestros pensamientos, Dios, guíes mi mente, mis palabras, Señor, para compartir eso que tú quieres que cada una de las personas aquí conectadas pueda escuchar, pueda conocer, pueda recordar, tal vez refrescar, Señor, asimilar y procesar, internalizar para ser transformados, Señor. Realmente que te agradecemos por tu hermosa palabra y por este tiempo que podemos tener como cuerpo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, la multiplicación de los discípulos y el futuro del cuerpo de Cristo. Y es que es importante, hermanos, iniciar este estudio considerando o hablando de que Jesús no solamente formó discípulos, no se dedicó solo a formarlos, estuvo con ellos. El ministerio duró un lapso de 3 años aproximadamente en los que estuvo con ellos, formándolos, enseñándolos, pero también los envió a multiplicarse. Y eso lo vemos claramente que lo hizo en diversos momentos. No los mandó solamente al final de su ministerio, antes de regresar al Padre, antes de su ascensión. No lo hizo allí. Cuando Él dijo, en nuestras palabras, tal vez ya se graduaron y ya están listos. Él los mandó como parte de su entrenamiento, como parte de su preparación. Si leemos bien los evangelios, nosotros podemos encontrar y darnos cuenta que hay pasajes que nos cuentan de que Jesús los mandó de 2 en 2. A mí me encanta esa enseñanza donde dice esa estrategia de Jesús en cuando los mandó de 2 en 2. Y nos está hablando ya de la unidad del cuerpo, de una forma estratégica de hacerlo en parejas, ¿verdad? Y los mandó de 2 en 2 a diferentes pueblos, aldeas, localidades, ¿verdad? A andar por el camino siguiendo su modelo para proclamar el evangelio. Así que eso era parte inherente de su formación, de su discipulado. Y eso es claro y evidente que es una expectativa de Jesús, de todo aquel que decide aceptar su llamado a ser
discípulo, hermanos. Ese es realmente eh, un supuesto, una consideración que nosotros debemos tomar con mucha seriedad, porque el crecimiento del reino de Dios, el que Jesús vino a establecer, se da a través de la reproducción de los discípulos. La expansión del reino es a través de discípulos haciendo discípulos. De eso se trata este mandamiento de la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos, y que no solo a ellos, a los 12 que estaban con él ahí, o a las mujeres que habían estado allí, sino que ese es un mandato para todos nosotros, los discípulos de todos los tiempos, que hemos aceptado el llamado a seguirle, el llamado a ser sus discípulos, sus aprendices. Así que veamos el pasaje base, el pasaje clave que tenemos para esta entrega de perspectiva bíblica. Vamos a estudiar varios pasajes, pero el principal es el de Mateo 28, 19 al 20. Lo tenemos en pantalla en Nueva Versión Internacional. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos claramente este mandato, esta encomienda que Dios hizo a sus discípulos, con muchos elementos que podemos extraer aquí de este pasaje. Vamos a centrarnos en algunos de ellos, porque realmente podríamos hacer una perspectiva bíblica solo de este pasaje, pero vamos a repasar algunas, porque este pasaje nos deja bien en claro que tenemos un mandato misionero, ¿verdad? Que eso es una orden, un comando, ¿verdad? Es un imperativo para nosotros que Jesús nos da como discípulos. Y es que, de nuevo, quiero enfatizar que el discipulado no solo se trata de aprender, sino también en enseñar. Tiene dos partes, ¿verdad? Tiene dos caras. Se trata de yo aprendo, pero al mismo tiempo estoy enseñando. Por eso él dijo claramente en este pasaje que estamos leyendo: id y haced discípulos. Francis Chan, enseña que la gran comisión no es una sugerencia, es una orden para todo seguidor de Cristo. Como dije, es un mandato, es una orden, requiere obediencia, y por eso empieza este pasaje. Si usted lo busca nuevamente ahí y lo recuerda, él dice: por tanto, ¿verdad? Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo. Primero, él contextualiza lo que va a decir, ¿verdad? Lo que viene lo estoy diciendo porque yo soy la autoridad máxima, ¿verdad? He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y ustedes han aceptado como miembros, como ciudadanos de mi reino, han aceptado mi gobierno. Esa es una primera afirmación que queda clara aquí, ¿verdad? Si yo acepto ser discípulo de Jesús, yo me someto a Él y a su gobierno, a sus enseñanzas. O sea, ya no soy yo. Yo pertenezco a Él, ¿verdad? Haciendo referencia a otros pasajes. Él nos compró por sangre, con su sangre preciosa pagó un alto precio, y por eso dice la palabra: ya no sois vuestros, ¿verdad? Ahora pertenecemos a Cristo por ese precio con el que nos compró. Entonces yo me debo en sumisión a Él, ¿verdad? Como ciudadano de su reino. Pero muchos de nosotros probablemente nos gusta pensar en Jesús como el abogado defensor, ¿verdad? Muchos de nosotros: sí, me encanta la idea de que Él es el mediador, es mi abogado defensor.
Él murió en la cruz por mis pecados, ¿verdad? Y Él está ahí por ese sacrificio abogando con el Padre para decirle, mire, perdona a Keila por esta falta, por este pecado, porque recuerda que yo morí, que yo me di en sacrificio por ella. Esa parte sí nos gusta, ¿verdad? A todos, pero muchas veces olvidamos o no queremos reconocerle como el gobernante soberano, el que está diciendo aquí con toda autoridad. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad y en ese contexto, Él viene y da esta orden a sus seguidores. No es para todos tampoco, ¿verdad? Es para los que hemos decidido seguirlo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que esto no se trata de un sentimiento. Eh, si usted está esperando, me encanta cómo lo dice el pastor Sugel Michelin, no, perdón, este es el John MacArthur, que dice en relación a este tema, si usted está esperando un sentimiento, ¿verdad?, de fuego o una emoción para ir y hacer cumplir este mandato, ¿verdad? Si usted está esperando como una revelación espectacular, sobrenatural, o que Dios venga y le muestre en visión, este es el país o este es el pueblo o esta es la localidad en el mapa donde quiero que vayas. No se trata de eso, hermanos. Sí, debemos reconocer que tenemos un ministerio misionero, ¿verdad? Tenemos hermanos especializados en misiones, misionólogos, ¿verdad? Misioneros de carrera que dedican su vida entera a eso, ¿verdad? Eso lo reconocemos y ellos son como especialistas, quienes nos enseñan, quienes nos guían, quienes se comprometen en un 100% a hacerlo. Pero la Gran Comisión no es solo para ellos. La Gran Comisión es para cada uno de nosotros para hacerlo en cualquier lugar donde estoy, donde yo viva, donde yo me encuentre es mi campo de misión. Mi familia es mi campo de misión. Mi escuela, mi universidad es mi campo de misión. El lugar donde trabajo, donde yo sirvo, donde yo hago mi actividad generadora de ingresos, si tengo un negocio, si tengo una actividad económica, allí es mi campo de misión. Si yo voy en el camino, ese es mi campo de misión. Recordemos que Jesús desarrolló gran parte de su ministerio, si no casi todo, yo te voy a decir, aunque no hizo mucho en las casas, realmente sí, en el camino. Por eso los conocían a los del camino. En Hechos vemos que se hace referencia a los del camino. Estos son los del camino, porque él andaba en el camino enseñando de pueblo en pueblo, aldea en aldea, en el camino. Entonces ahí donde usted anda, donde andamos nosotros, ahí es un campo de misión. En todo lugar somos llamados a ejercer la gran comisión, que tiene dos partes, ¿verdad? Proclamar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Proclamar el Evangelio es la primera parte y la segunda es hacer discípulos, ¿verdad? Formar discípulos, como decía el pasaje que leímos de Mateo 28, 19 al 20, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Proclamamos el Evangelio, enseñamos, ¿verdad? Bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enseñamos a obedecer, como él dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, enseñamos, discipulamos al enseñar los mandamientos que hemos aprendido de Jesús, ¿verdad? Lo que Él nos ha enseñado. Eso es la forma de discipular y de multiplicarnos. Veamos también lo que nos dice Marcos 16, 15 en relación a este mandato misionero. Marcos 16, 15, que lo tendremos también en pantalla, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y mire que me encanta, nuevamente aquí lo dice Marcos desde su perspectiva, vayan por todo el mundo, o sea, sin excepción, y anuncien las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de
de la paz, de la reconciliación con Dios a toda criatura. O sea que tenemos la responsabilidad de hablarle a todos. No es solamente al que yo conozco, ¿verdad? Es al que no conozco. Necesitamos sentir esa urgencia y esa necesidad, esa deuda. Me encanta cómo lo plantea el pastor Núñez, también Miguel Núñez, pastor bautista, que me encanta escuchar. Ya hago referencia generalmente en mis perspectivas al pastor Sugel Michelin, al pastor Miguel Núñez. John MacArthur es otro de los que escucho mucho, ¿verdad? René Padilla es otro a quien que ya está con el Señor, pero pues, sigo muchos de sus materiales. Pero el pastor Miguel Núñez dice justamente que si nosotros no nos damos cuenta o no adoptamos la misma actitud de Pablo, Pablo se consideraba en deuda con el Señor, porque él decía, él pagó tan alto precio por mí, por amor y por mi salvación, que yo estoy en deuda para compartirlo, para anunciar las buenas nuevas, para proclamar el Evangelio, para discipular a otros en, hasta los confines de la tierra. Él lo consideraba como una deuda, mucho más que un mandato. Tenía una comprensión tan profunda del precio pagado por Cristo en la cruz que le llevaba a, a practicar la gran comisión y lo vemos que Pablo lo asumió con tal compromiso hasta la muerte, ¿verdad? Sin importarle fronteras. Y él lo predicó a todo el mundo. Él se planteaba cada vez ir más lejos, ¿verdad? Llegar hasta a los confines de la tierra, aunque algunos trataran de disuadirle, decirle, no, está muy peligroso, no lo hagan, no sigas. Él naufragó, ¿verdad? Lo vemos en Hechos, toda esa expansión, todos los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? De cómo va predicando, cómo va plantando iglesias, congregaciones, formando discípulos, y estas iglesias empiezan a multiplicarse. A mí me encanta verlo en hechos, ¿verdad? Como ellos empiezan a replicar el modelo y luego a mandar a otros, a multiplicarse, a formar otras iglesias. Eso es lo que se espera de nosotros, pero quizás si no sentimos ese compromiso, esa deuda, esa necesidad de sumisión y de obediencia, probablemente, hermanos, no hemos comprendido a cabalidad eh, ese precio pagado por un lado y tenemos que evaluarnos en cuanto a nuestra sumisión a Jesús, si yo realmente lo veo a Él como mi gobernante, como mi Señor de mi vida, me sujeto a Él, estoy disponible para Él y para sus propósitos y estoy dispuesto a obedecerlo. Estos son tres elementos claves al considerar este mandato misionero. Requiere disponibilidad, ¿verdad? Requiere un compromiso de obediencia, de sumisión y obediencia. Yo tengo que hacerlo aunque no lo sienta, hermanos. El discipulado misionero implica una obediencia activa, ¿verdad? No solo en oración. Y aquí estoy compartiendo, hermanos, de lo que Dios me ha mostrado a mí. Yo tengo que reconocerlo públicamente. Muchas veces yo lo miraba como que esta era parte de aquellos que tienen el don de evangelismo. Porque como dice en la palabra, ¿verdad? Algunos constituyó maestros, otros evangelistas, ¿verdad? Diferentes roles del cuerpo. Y yo muchas veces estuve muy equivocada pensando, bueno, eso es para quien tiene el don de evangelismo, es para quien está con el llamado a las misiones, pero Dios me ha hecho darme cuenta, hermanos, que no, que esta es la forma en que yo multiplico su reino y es lo que es el modelo que Jesús vino a enseñar, que Jesús enseñó a sus discípulos y cómo la iglesia, cómo el reino, cómo el cristianismo empezó a expandirse y debería seguirlo haciendo y que nosotros debemos replicar hoy día. Así que no caigamos en ese error de creer que esto solo es de algunos, sino que
requiere obediencia activa nuestro, requiere formación de mi parte y formación de otros, ¿verdad? Y un acompañamiento relacional, que es lo que vamos a ver en el siguiente elemento. Este primero es el mandato misionero. Entonces, hermanos, yo pensaba en una analogía para mostrar esto, ¿verdad? Requiere formación. Yo estoy formado como un discípulo. Una analogía que yo pensaba, como soy ingeniera, pues lamentablemente solo me vienen de ingeniería, aunque esté más de los ingenieros eléctricos que de los ingenieros químicos, pero eh, es como que el Evangelio, pensar en el Evangelio como esa luz, ¿verdad? Queremos ser luz para las naciones. Y esa luz, ¿cómo la podemos transmitir? Pues bueno, Jesús es el generador en un sistema eléctrico. Jesús, Cristo es el generador, es de quien proviene, ¿verdad? La verdad es quien nos da el poder, es quien nos enseña, quien nos forma, quien nos transforma, ¿verdad? De ahí viene la fuente, esa fuente de poder. Entonces yo me convierto como en un cable, ¿verdad? En un cable conductor, que lo mejor es que seamos un cable de cobre, que es uno de los mejores conductores de electricidad, de la luz, como decimos. Entonces, como yo soy un cable que debo conectarme al generador, que es Jesús. Entonces yo me conecto a Él a través del discipulado, me dejo enseñar, me dejo discipular, me dejo que su luz empiece a fluir a través de mí, ¿verdad? Y debo dejarlo fluir y llevarlo a otros a través de discipular a otros, de proclamar el evangelio y discipular a otros. Entonces, así yo me acerco a otro terminal, ¿verdad? Yo me acerco a otra persona y genero en el sistema eléctrico un empalme, una bajada, ¿verdad? Como la que tenemos en la casa, y yo empiezo a discipular a otro, a transmitir esa luz, esa energía, ese poder. Jesús empieza a fluir, porque yo solo soy un conductor, Él es quien fluye a través de un discipulado. Empieza a formarse esta red que empieza a transformar otras vidas, y así debemos ir formando una red de luz, una red de energía, una red de circuitos eléctricos, ¿verdad? Que transforme nuestras ciudades, que transforme nuestras naciones, que transforme el planeta entero. Ese es el objetivo, hermanos, del reino de Dios, poder transformar la humanidad. Y es que es importante aclarar que esta gran comisión no surgió allí, en Mateo 18, en ese momento en que Jesús asciende al cielo. Ya le dije que lo vimos desde antes con sus discípulos, pero la gran comisión, hermanos, viene desde el Génesis, desde el mandato de la creación, cuando Dios le dice al hombre, llenen la tierra y juzguen la verdad, llenar la tierra y sojuzgarla. Él está diciendo el mandato allí, la gran comisión era, llenen la tierra de personas semejantes a mí, ¿verdad? Con mi imagen, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de manera natural. Ahí viene, llenan la tierra de seres que reflejan la imagen de Dios. Pero en la gran comisión, en este de Mateo, en la que Jesús vino a dar, aquí lo vemos diferente. Ya se llena el mandato, llenar la tierra de personas que han nacido de nuevo, que han tenido un nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Llenamos la tierra de personas nacidas de nuevo que reflejan la imagen y semejanza de Dios. Aquí, allá era Adán y Eva quien debían llenar la tierra de manera natural, ¿verdad? De personas, pero aquí, en este nuevo pacto, en esta gran comisión, es Jesús con su novia, la iglesia, su esposa, la iglesia, procreando ciudadanos del reino, ¿verdad? Ciudadanos espirituales, y así llenamos la tierra de la imagen de Dios, ¿verdad? Esa gran comisión, llenamos la tierra de personas que están convirtiéndose en agentes de transformación.
en ciudadanos que transforman, porque de eso se trata el discipulado, un proceso que me transforma a mí, que transforma a otros y que transforma nuestro entorno y nuestra comunidad. Tenemos que entenderlo, eso no es, nuevamente, no es un evangelio solo enfocado en las almas. La evidencia de la regeneración, la evidencia de que soy salvo, que soy una nueva criatura, que soy un discípulo, es que yo estoy siendo transformado, que yo no soy el mismo de ayer y que yo estoy generando transformación en otros. Y eso, hermanos, entonces me introduce al punto 2. El primero es el mandato misionero, el segundo es el discipulado, es relacional y multiplicador, como ya lo venía diciendo. Para generar transformación, en eso no se da en el aislamiento, hermanos. Eso se da a través de un discipulado relacional, como le llamamos, y multiplicador. Esto es más que, que una enseñanza en aulas de clase, ¿verdad? El discipulado no se trata de una reunión de domingo, una celebración de domingo. Lamentablemente, yo creo que nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias en general, no hemos entendido esta, el rol del discipulado, la necesidad de la gran comisión y nos dedicamos y estamos llenos o están llenas muchas iglesias de espectadores, ¿verdad? De personas que solo van, se sientan, calientabancas, como dicen algunos, ¿verdad? Simpatizantes del Evangelio que solo que quieren ir cada domingo y escuchar y recibir y tener ese espacio y luego me voy. No, el discipulado se trata de que como iglesia debo generar estos espacios discipuladores, estos grupos pequeños, como le llama Rick Warren, por ejemplo. Él habla de los grupos pequeños y él está convencido que esa es la forma en que se realiza la misión de la iglesia, ¿verdad? De los grupos pequeños. A mí me encanta cómo él lo plantea. En nuestra iglesia tenemos los grupos pequeños, antes le llamamos así GPS, grupos pequeños saludables, luego le cambiamos nombre pensando con una perspectiva de discipulado en grupo de crecimiento discipulador, GCDs. Por eso nosotros le llamamos grupos de crecimiento discipular, GCDs, con la intención de generar este espacio y hacer este discipulado relacional y multiplicador. Queremos a través de estos GCDs no solo crecer nosotros, sino generar esas relaciones y alcanzar a otros, invitar a otros. El pastor Rivas así ha insistido mucho en este tema, que nosotros necesitamos y estamos comprometidos, debemos comprometernos con al menos un GCD. Todo miembro de CBI, de Corporación Bíblica Internacional, tiene que estar eh, activo, participar de manera activa en al menos un GCD, en un grupo de crecimiento discipulador, hermanos, como una evidencia del compromiso con el discipulado y con el Señor. Eso es algo que Él ha dejado muy en claro y que nos está animando a multiplicar los GCDs que tenemos actualmente, ¿verdad? Necesitamos multiplicarnos y generar más GCDs. Y estos grupos, hermanos, miren, nos ayuda a relacionarnos, nos ayuda a conocer junto a la palabra, pero genera los espacios para practicar, ejercer nuestros dones en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si allí nos conocemos de manera mucha más íntima, podemos entender de qué manera yo puedo orar por mi hermano, ¿verdad? Porque conozco por lo que está pasando. Compartimos comunión en los GCDs, tratamos de tener un espacio de comunión, de oración o de comunión con los alimentos, ¿verdad? Siguiendo el modelo de Jesús. Vemos que mucho se habla de, él compartió el pan, ¿verdad? Tuvieron alimentos, cenas en casas, ¿verdad? La hospitalidad era parte del ministerio. Y es que en la mesa, hay teólogos que me encanta cuando dicen es una invitación a la mesa, ¿verdad?
como lo hacía Jesús. Él invitaba a la mesa de alimento físico, pero también alimento espiritual, y se genera un lazo, una comunión que no tenemos en el momento del estudio bíblico, o que no podemos tener el domingo en la iglesia. Ya nos saludamos, nos vemos, nos abrazamos, estamos felices, adoramos en comunidad. Es algo súper especial que no lo reemplaza ningún otro espacio a solas, pero no tenemos el espacio para conocernos como en un grupo de crecimiento discipular, donde nos conocemos a profundidad, donde nos exhortamos, donde nos abrimos, ¿verdad? Donde expongo mis luchas, ¿verdad? Y crecemos juntos y empezamos también a multiplicarnos. Debemos considerar con seriedad cómo abrir nuevos grupos de crecimiento discipulador. Compartimos y tratamos de seguir de esta manera el modelo que los discípulos, a quien Jesús formó o a quienes ellos discipularon, empezaron a, a, a implantar con la iglesia primitiva, con las primeras iglesias. Y vamos a verlo entonces ahora en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Este libro de los Hechos nos habla de cómo la iglesia se desarrolló y se formó. Entonces veamos en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Miren, aquí vemos el modelo de la iglesia que formaron los discípulos, que fueron capacitados por Jesús directamente. Miren, este es el modelo que se espera. Miramos algunos elementos que vimos aquí. Miren, dice, permanecían juntos en la enseñanza. Tenemos que tener enseñanza en primer lugar, en la comunión, en la unidad, ¿verdad? Comunión, común, unión, unidos en torno a un mismo fin y objetivo, que es el centro, es Jesús, ¿verdad? De ser. Dice que estaban juntos, que hacían el partimiento del pan y en la oración. Tiene otros elementos que tenemos que compartir, ser juntos. Y luego dice que se empezaban a mostrar prodigios y señales. Vemos que el poder del Señor empieza a fluir, ¿verdad? Y es evidente a otros, porque otros empiezan a ver que estos son diferentes, las señales que hacen, ¿verdad? Son diferentes a los demás. Y miren qué lindo, compartían todo en común. En los grupos pequeños es donde yo puedo conocer la necesidad de mi hermano, ¿verdad? Y podemos compartir. Dice que aquí que vendían sus posesiones, compartían sus bienes según la necesidad de cada uno y según lo que tiene también. Dios no espera que demos lo que no tenemos, sino que de acuerdo a lo que tenemos y que puede suplir la necesidad del otro. No dejaban de reunirse, ¿sí? Sino que partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Miren qué lindo. Por eso hablamos de la comida, trae un elemento especial realmente. No tiene que ser nada elaborado, es algo sencillo, pero para compartir juntos con alegría y generosidad. Y cada día el Señor añadió al grupo los que iban siendo salvos. Ese es el modelo que vemos aquí en Hechos. Veamos también en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, ¿sí? Estamos hablando, segunda de Timoteo 2:2, nos dice, ok,
debemos identificar también testigos, creyentes de confianza que puedan enseñar a otros, ¿verdad? Podemos ejercitarnos en este espacio, en enseñar a otros. Es un buen espacio para capacitarnos. Identificar quién puede ir capacitando y luego cómo vamos creciendo y desarrollando esto en los demás también, ¿verdad? Que son dignos de confianza para poder seguir este modelo de creyentes perseverando en la doctrina, en la comunión, en las oraciones y generando espacios formadores, como digo, capacitando para que hagamos discípulos a otros. Es un espacio formador y transformador y multiplicador. Roger Juan señala, el discipulado no se enseña en las aulas, se vive en las relaciones. De eso se trata el discipulado relacional y multiplicador. Es en el relacionamiento que vamos nosotros influenciando a otros, discipulando a otros, comprendiendo junto a las verdades del Evangelio, vamos creciendo, lo asimilamos, lo vamos practicando, enseñando a los demás. El proceso multiplicador requiere compromiso continuo, mentores que modelen y discípulos que reproduzcan lo aprendido. Hermanos, esto requiere unidad, requiere proximidad e intencionalidad. Eso no se puede hacer a distancia. Volviendo a la analogía del circuito eléctrico, de la red de electricidad, la red de luz, de energía, un cable alejado, separado, no puede unirse a la red, no puede recibir el paso de corriente, de energía y transmitirla a otros. Es necesario que haya unión, es necesario que haya proximidad para poder convertirse en parte de ese circuito y multiplicarse y llevar la luz a otros. El tercer componente, porque ya el tiempo se me está acabando, el tercer componente es la promesa de la presencia de Cristo. Recapitulo. Primer elemento es un mandato misionero, segundo el discipulado relacional y multiplicador y el tercero y último es la promesa de la presencia de Cristo. Quizás a veces nos sentimos intimidados o por el mandato, por esta orden, ¿verdad? O yo siento, Dios mío, no estoy listo, como dije antes, ay no, yo no tengo el don, eso es para los misioneros, es para los teólogos o para los evangelistas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que se espera de nosotros es el compromiso, la disposición, la obediencia, la sumisión, mi participación disciplinada y luego reconocer y entender que tenemos el poder de Jesús obrando en nosotros, quien se encarga de hacer el proceso, de transformar a los demás, de formar otros discípulos. No soy yo, no se hacen mis propias fuerzas. Tenemos al Espíritu Santo, quien hay un poder en nosotros, la presencia de Dios mismo en nosotros y en los demás, quien va haciendo la obra, ¿verdad? Desde el inicio es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Yo soy obediente y diligente en prepararme, en conocer la palabra, en aprender esos versículos que tengo que compartir para sembrarlo, para proclamar el Evangelio. Yo lo comparto, pero es el Espíritu Santo quien convence de pecado a esa persona, quien lo convence de la necesidad de rendir su vida a Cristo, de aceptar su salvación. No soy yo. Este trabajo no es solo mío. Por eso, volvamos a Mateo 28, versículo 20, a la gran comisión. Miremoslo nuevamente, el versículo 20. Bueno, veamos los tres que tenemos en pantalla. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren, leo el 20 nuevamente. La última parte, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él nos da esta promesa de que estaría con nosotros todos los días, siempre, cada momento. No es una tarea
no es una encomienda en solitario, sino acompañada por el Espíritu Santo. Hermanos, no nos perdamos, es Él quien va a hacer la obra. Yo solo soy un instrumento aquí, ¿verdad? Que debe ser diligente, como ya lo dije antes, preparándome en oración, orando, ¿verdad? Memorizando, siendo obediente, identificando en quién me voy a multiplicar. Cuando siento el impulso, debo hacerlo, debo hablarlo. Y recordemos que hay promesas, promesas que dice, abre tu boca, yo la llenaré. Yo tengo miedo de que voy a decir, seamos obedientes. Abre la boca y Él la va a llenar. Él va a poner la palabra. La semana pasada pude experimentar esto y les confieso que preparándome justamente para esta perspectiva, el Señor estaba tratando conmigo, ¿verdad? A través de una situación familiar. La semana pasada eh, falleció uno de los miembros de la familia de nuestra familia, la familia de mi esposo, y fue un proceso muy, muy doloroso, ¿verdad? Y que nos confrontaba con la realidad de, de cuál es el destino eterno de los demás, de los, particularmente de los que conozco, pero también de los que no conozco, mis hermanos. Y nosotros con Ronald, mi esposo aquí en casa, éramos confrontados, ¿verdad? Y decíamos, realmente urge que prediquemos, que insistamos, ¿verdad? En esto. Y yo estaba realmente tocada pensando y le decía al Señor y le oraba, Padre, tú conoces mis temores, tú conoces los retos, lo que yo tengo y ayúdame, abre las oportunidades. Y recuerdo que justamente la noche del velorio, como Ronald estaba en la funeraria, yo tomé un taxi para movilizarme allá y poder regresarnos juntos. Eh, y yo había estado orando por eso, hermanos, y pude ver el poder de Dios en esa conversación con el señor del taxi. Fue algo que ocurrió. Yo solo había orado y le había pedido al Señor que me ayudara y que lo hiciera muchas veces, hermanos. Yo reconozco, yo me subo y yo quiero andar. Mi error es enfocada en mi agenda, en a dónde voy, en prepararme para lo que viene y más bien no quiero que me hablen, ¿verdad? Porque en ese momento me quiero concentrar. Eso es algo que el Señor que está tratando conmigo, ¿verdad? Pero tengo que ser consciente de lo que les dije antes, de hacerlo en el camino. Y era lo que yo había orado, Señor, ayúdame a identificar las oportunidades y hablar y pon en mí, pues en ese Señor, en el del taxi, empezamos a conversar y por otro tema que nada que ver, y yo me sorprendí después como Dios guió la conversación y me usó de una manera para cambiar la conversación, para invitarlo a él, ¿verdad? Que estaba luchando con no encontrar sentido y me contó que él a veces quería morirse, ¿verdad? Me dice, yo no le encuentro sentido, los que queremos morir no nos morimos y los que no deberían se mueren. Y Dios me ayudó para decirle, ¿no? Pero llevar la palabra, ¿verdad? Proclamar y en medio de su desesperanza, porque dice, mi esposa murió hace tiempo, yo estoy solo, este año me ha pasado tantas cosas, etcétera, y poder hablarle de que Dios, aún en medio de todo eso, promete estar con él y le ama y que tiene un propósito eterno para él, ¿verdad? Y yo pude experimentarlo, hermanos, que después yo ni siquiera sabía cómo había hablado lo que le había dicho a él, la valentía para hacerlo, lo que tenía que decir, la forma de redireccionar la conversación, eso fue el Espíritu Santo realmente, no fui yo. Y eso me inspiró, hermanos, y me animó a decir realmente lo que Él quiere, disposición, eh, estar dispuestos y obedientes y orar. Entonces yo le pregunto, ¿está dispuesto usted? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Quiero obedecerlo? Que no es opcional, tengo que hacerlo. Yo debo disponerle, debo orar para que Él me abra las oportunidades, para que Él me muestre las oportunidades, para que Él ponga la palabra y la autoridad en nosotros. Así que yo le invito a que hagamos todo eso. Como dice John MacArthur,
La seguridad del discípulo misionero no radica en su fuerza, sino en la presencia constante del Maestro. Ese poder no depende de lo que yo soy, de mis capacidades de lengua, como Moisés decía, soy tartamudo, pero eso no fue impedimento. No importa si yo no soy elocuente, sino que el poder, la seguridad que tenemos para compartir las buenas nuevas, para ser discípulos, está en nuestra seguridad, debe estar en la presencia continua del Maestro en nosotros, en el Espíritu Santo morando en nosotros, porque Cristo sigue presente en su iglesia, guiando a los que continúan su misión. Veamos otro pasaje más, Juan 14, 16 al 18. Dice que también lo vamos a tener en pantalla, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ese es el poder que tenemos en nosotros, el consolador morando en nosotros, que nos acompaña siempre y que es el maestro de maestros. Él es el maestro sublime, es como Jesús, ¿verdad? Jesús fue el maestro de maestros, quien tenía toda la sabiduría como nadie más, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es ahora el quien nos mandó, el Señor Jesús, para ser nuestro maestro, quien nos va a enseñar, quien nos va a poner la palabra y quien nos dará el poder y actuará en los demás hermanos. Hechos 1:8, que también lo tendremos en pantalla, en nueva versión internacional, nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. De nuevo, aquí vuelve a ser la unión del poder del Espíritu Santo con la gran comisión. Dice, cuando venga, recibirán poder. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para ser testigos aquí, Jerusalén, que era el momento donde lo decía. Entonces yo diría aquí en Tegucigalpa, o en el lugar donde usted lo esté escuchando, allá en Fort Walton, en Guatemala, en donde esté, y en las ciudades vecinas, y hasta los confines de la tierra, porque el Espíritu Santo nos da ese poder para hacerlo, mis hermanos. Cristo está presente en su iglesia a través de su Espíritu Santo y guiando a los que continúan su misión. Estará entre nosotros, hermanos. Entonces, en conclusión, el futuro del cuerpo de Cristo está asegurado porque Jesús sigue formando discípulos por medio de ese espíritu. Así que no debemos tener temor. Es su espíritu quien hará la obra. Solo necesita disposición, obediencia, sumisión, diligencia, compromiso, ¿verdad? Intencional de participar en un grupo de crecimiento discipular, en asistir regularmente, de manera activamente, de participar activamente, de invertirme en otros, de identificar a otros hermanos. Eso es posible por el poder que existe en nosotros. Entonces, les hago esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos multiplicando mi fe en otros? ¿Estamos multiplicando esa fe que tenemos en otros? ¿O solo estamos acumulando conocimiento espiritual y engordando? Hermanos, cada uno de nosotros esta noche, yo le invito a que podamos evaluarnos, que podamos ponernos a cuenta delante del Señor y decir realmente, Padre, quiero ser instrumento, quiero cumplir esta gran comisión. No quiero solo recibir, quiero ser ese cable conductor que lleve tu luz a otros, ¿verdad? Y ver esa transformación, ver tu reino aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras te esperamos, hermanos, es un poder tan grande el que tenemos. No seamos como el error del pueblo judío, que pensaba que solo era para ellos. Y fueron tan celosos, ¿verdad? Y solo para ellos. En realidad, desde el inicio,
la misión de Dios no fue solo para el pueblo judío. Desde la bendición, eh, Abraham, ¿verdad? Será de bendición a todas las naciones de la tierra. Ese es desde el principio fue la misión, pero el pueblo judío no lo entendió bien, que ellos estaban para hacer bendición a los demás y por eso cuestionaban cuando se predicaba a los de Samaria, ahora a los gentiles, a los bárbaros, a los que no eran de su sangre, de su estirpe real, ¿verdad? De los judíos. Pero nosotros tenemos que tener claridad que estamos aquí para ser de bendición. Y no nos podemos quedar con esto solo para nosotros, hermanos. Eh, Tenemos que traer esta esperanza. No podemos estar en angustia o desesperanza, como dice Pablo en Tesalonicenses, que, que los que fallecen sin conocer a Jesús, ¿verdad? Sin aceptar su salvación, fallecen en desesperanza. No es eso lo que queremos ver. Queremos poder celebrar eh, que cuando alguien ha concluido su tiempo aquí en la tierra, que, que pasa a su verdadero hogar, ¿verdad? A estar con el Señor. Así que seamos parte de este reino de manera transformadora a través del discipulado, multiplicando el reino de Dios. Les abrazamos, les bendecimos esta noche, deseándoles un resto de esta semana con la paz y el gozo. Alégrense. Otra vez lo decimos, lo repetimos, alégrese en el Señor, hermanos. Con eso cerramos esta noche. En el nombre de Jesús le bendecimos. Amén. Feliz noche.